Mi nombre es Sofía y tengo 64 años. Vivo en una casa de piedra en la costa de San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco, rodeada por el sonido interminable de las olas rompiendo contra las rocas. Durante los últimos 12 años, desde que mi esposo falleció, este ha sido mi refugio. Un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde mis días transcurren en calma. Cuido mi jardín de lavandas y jazmines, horneo pan fresco por la mañana y, por las noches, leo junto a la chimenea. Siempre creí que esta soledad elegida sería suficiente, hasta que una mañana, una inesperada notificación rompió mi rutina. Era un mensaje de mi sobrino Iker, el hijo de mi hermana mayor, Elena. Iker tiene 28 años y vive en Madrid, una ciudad llena de vida, ruido y oportunidades. Es un joven exitoso, carismático y con una energía arrolladora. Sin embargo, su mensaje tenía un tono distinto esta vez, algo más profundo. Tía Sofía, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana? Necesito un cambio de aire. Me sorprendí. Iker siempre ha sido el alma de las fiestas, alguien que parece disfrutar del bullicio de la gran ciudad. Mi casa, tan tranquila y apartada, nunca me pareció un destino que él elegiría. Pero no podía negarme. Por supuesto, Iker. Esta casa siempre será tu hogar. Apagué el teléfono con una mezcla de curiosidad y anticipación. ¿Qué podría estar ocurriendo para que él buscara refugio aquí? Durante los días previos a su llegada, me dediqué a preparar todo. Limpié la habitación de invitados, abrí las ventanas para dejar entrar la brisa del mar y coloqué un ramo de flores silvestres en la mesita de noche. Quería que se sintiera bienvenido, aunque no podía evitar preguntarme por qué había elegido justamente mi casa. Poco antes del atardecer, escuché el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. Mi corazón dio un pequeño salto. Ajusté mi vestido de lino azul, que caía suavemente sobre mi cuerpo, y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, allí estaba él. Alto, con el cabello castaño despeinado por el viento y esa sonrisa que siempre iluminaba cualquier habitación. Vestía una camiseta blanca ajustada que realzaba su físico atlético y unos pantalones de lino beige. Sin embargo, había algo en su mirada que no podía pasar por alto, un rastro de cansancio que no podía esconder. Tía Sofía, qué bueno verte. Dijo mientras me abrazaba con fuerza. Iker, siempre es un placer recibirte, respondí, aunque no podía evitar notar cuánto había cambiado desde la última vez que lo vi. Esa noche, durante la cena, Iker estaba más reservado de lo que esperaba. A pesar de sus intentos por bromear y mantener una conversación ligera, algo en su expresión lo delataba. ¿Estás bien?, pregunté mientras servía un poco más de vino en su copa. Iker levantó la mirada y, por un momento, pareció querer decir algo, pero luego sacudió la cabeza. Solo necesitaba un poco de paz, tía. Madrid puede ser agotador. Decidí no insistir. Si quería compartir algo, lo haría en el momento adecuado. Sin embargo, mientras recogía los platos y lo observaba sentado a la mesa, con la cabeza apoyada en una de sus manos, no podía evitar sentir una mezcla de preocupación y curiosidad. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas cuando me vestí con un vestido blanco de algodón y bajé a preparar el desayuno. Iker ya estaba despierto, sentado en el sofá con un libro entre las manos. Era uno de los que siempre tenía en la mesa de centro, pero verlo leer me sorprendió. No sabía que te gustaba la poesía, comenté mientras le servía una taza de café. Quizá esté descubriendo cosas nuevas sobre mí mismo, respondió con un tono que parecía esconder algo más. Por la tarde, decidimos caminar por los acantilados. Mientras el viento despeinaba nuestros cabellos, él me contó historias sobre su trabajo, sus amigos y la vida en la ciudad. Pero había una melancolía en su voz que no podía ignorar. En un momento dado, se detuvo y me miró fijamente. Tía, a veces siento que no estoy viviendo la vida que quiero, dijo finalmente. Sus palabras me tomaron por sorpresa.
Iker siempre había parecido un hombre seguro de sí mismo, alguien que sabía exactamente lo que quería. A veces necesitamos alejarnos para encontrar lo que realmente importa, respondí, tratando de consolarlo. Esa noche, después de la cena, lo vi acomodarse en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. Se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y sentí algo distinto, algo que no podía ignorar. Gracias por dejarme estar aquí, tía, dijo en un susurro. Este lugar me hace sentir en paz. Siempre serás bienvenido, Iker, respondí, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que despertaba en mí emociones que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo. Los días con Iker pasaban con una calma engañosa. Por fuera, todo parecía normal, desayunos en la terraza, paseos por los acantilados y tardes tranquilas en el jardín. Pero por dentro, algo en mí estaba cambiando. Notaba su mirada sobre mí más de lo habitual, y cada vez que se acercaba, una corriente eléctrica recorría mi piel. No era solo mi imaginación, en el aire flotaba algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aquella tarde, el calor era sofocante. Decidí preparar un refresco de limón y salir al jardín. Vestía un vestido de lino blanco, liviano, que se adhería a mi cuerpo con la brisa del mar. Iker estaba junto a la fuente, con una camiseta negra sin mangas y unos pantalones cortos de lino. Parecía relajado, pero sus ojos me observaban con una intensidad que me hacía estremecer. Hace mucho calor, comenté mientras me abanicaba con la mano. Demasiado, respondió él, con una sonrisa que parecía encerrar un pensamiento no dicho. Bebimos el refresco en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Pero yo sentía la tensión en el aire, una tensión que creía que solo existía en mi mente hasta que él hizo algo inesperado. Tía Sofía, su voz sonaba distinta, más grave. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, dime, intenté sonar natural, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Alguna vez has sentido que no estás viviendo la vida que quieres? Me tomó por sorpresa. Quise responderle con algo ligero, pero su mirada me obligó a ser honesta. Más veces de las que puedo contar, admití. Iker se acercó un poco más, apoyándose en la mesa. Su proximidad me puso nerviosa, pero me negué a alejarme. Desde que llegué aquí, siento que todo lo que conocía se tambalea. Como si de pronto viera todo con otros ojos, su voz era un susurro, y el aire se volvió pesado entre nosotros. Me obligué a apartar la mirada y a cambiar de tema. Deberíamos dar un paseo por la playa. El mar siempre ayuda a aclarar las ideas. Esa noche, después de la cena, me refugié en mi habitación más temprano de lo habitual. Me puse un camisón de seda color perla y me senté frente al espejo a cepillarme el cabello. Intentaba ordenar mis pensamientos cuando escuché una leve llamada en la puerta. Tía Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento? El tono de su voz hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Me cubrí con una bata ligera y abrí la puerta apenas un poco. Claro, pasa. Iker entró con paso seguro, pero en su expresión había algo de duda. Me miró de arriba abajo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí observada de una manera distinta. Solo quería agradecerte por todo, ¿de verdad? Estar aquí me ha hecho sentir algo que no sentía hace mucho tiempo. Me alegra saberlo, dije con una sonrisa, intentando mantener la compostura. Pero cuando di un paso para alejarme, él también se movió, y por un breve instante, nuestros cuerpos quedaron peligrosamente cerca. Nuestras miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo la silenciosa comprensión de que algo estaba cambiando entre nosotros. Respiré hondo y di un paso atrás. Es tarde, Iker. Descansa. Claro, dijo, pero antes de irse, rozó mi mano con la suya, dejando un fuego invisible en mi piel. Cuando la puerta se cerró,
me dejé caer sobre la cama, sintiendo el corazón latir con fuerza. Algo había despertado dentro de mí, algo que ni el mar podría calmar. Los días siguientes se convirtieron en una danza silenciosa entre Iker y yo. Por momentos, todo parecía normal, compartíamos las comidas, caminábamos por la playa y hablábamos sobre cosas triviales. Pero debajo de la superficie, algo latía con fuerza. Cada vez que nuestros cuerpos se acercaban, incluso de manera accidental, una corriente eléctrica se deslizaba por mi piel. Me repetía que todo era un juego de mi imaginación, que era absurdo pensar en algo que simplemente no podía ser. Hasta que dejó de ser solo mi imaginación. Aquella tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, sentí su presencia antes de que siquiera hablara. Me giré y lo encontré observándome con una expresión que me hizo contener la respiración. Llevaba una camiseta blanca ligeramente ajustada y un pantalón de lino. Su cabello despeinado le daba un aire desenfadado, pero lo que más me perturbaba era su mirada fija en mí. «Huele delicioso», comentó con una sonrisa ladeada, apoyándose en la encimera. «Gracias, espero que tengas hambre», intenté responder con normalidad, pero su cercanía hacía que mis manos temblaran levemente. Cuando extendí la mano para tomar un cuchillo, su brazo rozó el mío, y aunque fue un contacto fugaz, sentí que el aire se volvía más denso. «Sofía», dijo mi nombre por primera vez sin el «tía», en un tono suave, pero con peso. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?» La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca, pero ninguna respuesta me pareció suficiente. «No lo sé», admití finalmente. «Deberías hacerlo», murmuró, con una intensidad en sus ojos que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Me alejé con torpeza, fingiendo concentrarme en la comida, pero el temblor en mis manos no desapareció. Algo se estaba desmoronando dentro de mí, y ya no podía fingir que no estaba pasando. Esa noche, incapaz de dormir, salí al jardín. La luna se reflejaba en el mar, y la brisa nocturna enfriaba mi piel desnuda bajo la fina tela de mi bata. Me abracé a mí misma, intentando calmar el torbellino en mi mente. No esperaba que Iker también estuviera allí. Estaba descalzo, con una camiseta gris y pantalones de pijama. Se apoyaba en la baranda, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando me vio, sonrió levemente, pero no dijo nada al principio. «No puedes dormir», afirmó en voz baja. Negué con la cabeza. «Yo tampoco», confesó, y su voz tenía un matiz que me hizo estremecerme. Se acercó lentamente, hasta quedar a mi lado. «Es curioso, ¿no?», murmuró. «La paz de este lugar, y sin embargo, aquí estamos los dos, atrapados en nuestros propios pensamientos». Respiré hondo. Tal vez necesitamos aprender a dejarnos llevar. Sus ojos buscaron los míos y, por un momento, sentí que iba a decir algo importante. Pero en lugar de palabras, fue su gesto lo que habló por él. Con una suavidad deliberada, levantó la mano y apartó un mechón de mi cabello que el viento había llevado a mi rostro. Mi corazón latió con fuerza. Era un gesto simple, pero cargado de un significado que ambos entendimos. Quise alejarme, poner una distancia segura entre nosotros, pero mis pies no respondieron. Estaba atrapada en la intensidad de sus ojos, en la calidez de su proximidad. «Iker», mi voz era un susurro ahogado por la noche. «Dime que no sientes esto también, y me alejaré», dijo, con la voz apenas un murmullo. No respondí. No podía responder, porque habría sido una mentira. En su mirada vi el mismo fuego que ardía dentro de mí, el mismo deseo sofocado durante días. Pero también vi algo más, una espera paciente, un respeto implícito en su manera de no forzar las cosas. Finalmente, rompí el contacto visual y di un paso atrás. «Es tarde. Deberíamos intentar dormir». Asintió lentamente, pero antes de dar media vuelta, su dedo rozó mi mano de una manera casi imperceptible. Un leve roce que bastó para dejarme sin aire.
Cuando regresé a mi habitación, me senté en la cama con las manos temblorosas. Sabía que había cruzado un límite invisible. La pregunta ya no era si algo iba a pasar entre nosotros. La verdadera pregunta era cuándo. Esa noche apenas pude dormir, y cuando lo hice, soñé con sus manos, su voz, su presencia. Al despertar, la sensación de su cercanía seguía sobre mi piel como una sombra persistente. Supe entonces que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Los días pasaban con una calma aparente, pero dentro de mí, todo estaba en caos. Intentaba convencerme de que la cercanía con Iker no significaba nada, que todo era una ilusión pasajera. Pero cada vez que su mano rozaba la mía, cada vez que me miraba con esa intensidad silente, mi cuerpo respondía antes que mi mente. Una noche, la tormenta llegó. El cielo se cubrió de nubes pesadas y el viento comenzó a azotar la costa con furia. La lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza salvaje, mientras el sonido de las olas rugía en la distancia. Me encontraba en la sala de estar, envuelta en una manta, cuando Iker apareció en la puerta. Estaba mojado, su camiseta pegada a su torso por la humedad, sus cabellos oscuros desordenados por el viento. No podía dormir, dijo con una media sonrisa, sacudiéndose algunas gotas de agua del brazo. Parece que nadie puede hacerlo esta noche, respondí, intentando ignorar la forma en que su presencia llenaba la habitación. Se acercó y tomó asiento en el sofá, a solo unos centímetros de mí. La tormenta iluminó la habitación con un destello repentino, seguido por un trueno ensordecedor. Instintivamente, di un leve salto, y fue entonces cuando sentí su mano sobre la mía. Un gesto simple, pero cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No la aparté. No podía hacerlo. Sofía, susurró mi nombre de una manera diferente. Un llamado, una pregunta sin palabras. Mi respiración se entrecortó. Sabía que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera aquel hechizo. Pero la verdad era que no quería romperlo. No sé qué estamos haciendo, murmuré finalmente. Iker no apartó la mirada de la mía. Su mano, aún sobre la mía, presionó con suavidad, como si quisiera asegurarme de que estaba ahí, esperando, sin prisa, sin exigir nada. Tal vez no tengamos que saberlo ahora, contestó con calma. Tal vez solo tenemos que sentirlo. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras en la pared, y en aquel instante, todo lo que había construido durante años se tambaleó. Me sentía al borde de un precipicio, con el viento empujándome hacia el vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de caer no me aterrorizaba. Me levanté de golpe. Necesitaba espacio, aire, cualquier cosa que pudiera disipar aquel fuego dentro de mí. Pero cuando di la vuelta para marcharme, sentí su mano en mi muñeca, deteniéndome con suavidad. No me obligó a girarme. No me retuvo con fuerza. Solo fue un leve contacto, una pregunta silenciosa en la oscuridad de la sala iluminada por el fuego y la tormenta. Me quedé inmóvil. La tormenta rugía afuera, pero dentro de mí, había un silencio total. Un segundo pasó, luego otro. Finalmente, con un suspiro tembloroso, volví a girarme para mirarlo. Dime que no sientes esto, susurró. Podía haber mentido. Podía haber escapado. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, entendí que no tenía sentido seguir negándolo. Lo siento, admití. Un rayo iluminó la habitación, y por un instante, vi el destello de alivio en su mirada, seguido de una ternura insondable. Iker se levantó lentamente, cerrando la distancia entre nosotros. Mi corazón golpeaba contra mi pecho mientras el calor de su cuerpo se filtraba a través del aire cargado de electricidad. No sabía en qué momento ocurrió. Solo recuerdo la sensación de sus manos rozando mis brazos, la calidez de su aliento cerca de mi piel. Un estremecimiento me recorrió entera, y en ese instante, supe que había cruzado la línea.
Y lo peor, o lo mejor, era que no quería volver atrás. El tiempo pareció detenerse. Su mano ascendió hasta mi rostro, sus dedos delineando mi mandíbula con una delicadeza reverente. Mi cuerpo respondió antes que mi mente, inclinándose apenas hacia él. No era una decisión racional, no era algo planeado. Era un latido profundo, algo que había estado ahí desde el primer día y que ahora se manifestaba sin reservas. Sofía, murmuró mi nombre con una intensidad que me hizo cerrar los ojos. Pero en ese instante, un golpe en la puerta nos hizo separarnos de golpe. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras la realidad nos alcanzaba. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ese sonido no era el viento. Alguien estaba allí. Iker se tensó, su expresión cambiando de la calidez al desconcierto. Me giré lentamente hacia la puerta, sintiendo una extraña sensación de presentimiento. Apreté los labios, intentando recuperar la compostura antes de caminar hacia la entrada. Tomé aire, cerré los ojos por un instante y abrí la puerta. Allí, empapada por la lluvia, con una expresión de incredulidad y rabia en su rostro, estaba Elena, mi hermana. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz ahogada por el sonido de la tormenta. Mi mundo, que apenas había comenzado a desmoronarse, estaba a punto de colapsar por completo. El sonido de la tormenta aún rugía en el exterior, pero dentro de la casa, el silencio era más ensordecedor. Elena se quedó en el umbral de la puerta, empapada, con los ojos entrecerrados, recorriéndonos con la mirada. Su expresión era una mezcla de incredulidad, rabia y algo más, algo que no lograba descifrar. Iker y yo estábamos paralizados. El calor del momento anterior aún ardía en mi piel, pero ahora se mezclaba con un frío punzante. No sabía qué decir, cómo justificar la situación. Sofía, ¿qué está pasando aquí?, repitió Elena, su voz afilada como una navaja. Tragué saliva, sintiendo la presión de su mirada sobre mí. Intenté encontrar las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. Elena, esto no es lo que piensas, dije, aunque incluso a mis propios oídos sonó como una mentira. Ah, no. Sus labios se torcieron en una mueca. Porque lo que veo es a mi hermana, mi respetable hermana, demasiado cerca de mi hijo. ¿Me equivoco? Iker apretó la mandíbula, avanzando un paso hacia ella. Mamá, escúchame. No. Lo interrumpió. No quiero escucharte, Iker. Quiero escuchar a Sofía. Quiero que ella me diga lo que está pasando aquí. Me pasé una mano temblorosa por el rostro. No podía seguir evadiéndolo. Había pasado demasiado tiempo negando lo que sentía, escapando de la realidad. Pero ya no había escapatoria. No sé cómo explicarlo, Elena, susurré. Solo sé que, esto no fue planeado. No lo busqué. Simplemente ocurrió. Simplemente ocurrió, exclamó, echando una carcajada amarga. ¿Eso es lo mejor que puedes decirme? ¿Qué simplemente ocurrió? Sus palabras dolían más de lo que esperaba. No podía culparla. A sus ojos, lo que había pasado era imperdonable. Y tal vez, en algún rincón de mi propia mente, yo también lo pensaba. Pero entonces sentí la mano de Iker en mi espalda, su presencia firme y decidida. No se apartaba. No se avergonzaba. Me defendía con su sola existencia. Mamá, dijo con voz tranquila. No puedes controlar lo que sentimos. Ni tú, ni nadie. Yo no puedo pedirte que lo entiendas, pero sí que lo aceptes. Elena lo miró como si no lo reconociera. Como si ese no fuera su hijo, sino un extraño que de repente había tomado su lugar. No. No puedo aceptar esto, susurró con la voz rota. No puedo. Se dio la vuelta y salió bajo la lluvia antes de que ninguno de los dos pudiera detenerla.
La vimos desaparecer entre la oscuridad, dejando tras de sí un vacío difícil de ignorar. Me giré hacia Iker, sintiendo una angustia que me quemaba el pecho. No debió pasar así, murmuré. Quizás no, asintió. Pero ahora ya pasó. Nos quedamos en silencio. La tormenta aún rugía afuera, pero en el interior, la calma era desconcertante. Sabía que habíamos cruzado un límite, que no habría vuelta atrás. Y sin embargo, cuando Iker tomó mi mano entre la suya, no la solté. Sabía que esto era solo el principio de algo mucho más grande. Sabía que habría consecuencias, que el juicio de los demás nos acecharía. Pero también sabía que por primera vez en años, me sentía viva. Y eso, después de tanto tiempo en la oscuridad, valía cualquier tormenta.